¿Alguna vez te has preguntado cómo un valle lleno de huesos secos puede cobrar vida? Hoy vamos a descubrir el misterio detrás de la increíble visión de Ezequiel. Prepárate para adentrarte en un relato bíblico que no solo te sorprenderá, sino que también cambiará tu perspectiva sobre la fe y la esperanza. Quédate hasta el final, porque lo que viene te va a dejar sin palabras. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. El libro de Ezequiel es, sin duda, una de las joyas menos apreciadas de la Biblia. En tiempos de gran adversidad, Ezequiel se levantó como un faro de esperanza. Sedequías, el último rey títere de Judá, recibió la difícil tarea de gobernar Jerusalén con un ejército reducido. La ciudad fue sitiada una vez más, y el poderoso ejército de Nabucodonosor capturó a Sedequías. Ante sus ojos, sus hijos fueron asesinados. Un acto desgarrador que marcó el fin de la línea real. Luego le sacaron los ojos, dejándolo en la oscuridad, con la última imagen grabada en su mente siendo la de sus hijos. Nabucodonosor, en su furia, ordenó la destrucción total de Jerusalén. A pesar de estar a miles de kilómetros en Babilonia, Ezequiel fue llamado a predicar en esta época sombría. El conocido libro espiritual Huesos Secos tiene una melodía que resuena en nuestros corazones, pero su esencia es un avivamiento en medio de un cementerio. Se basa en la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, una revelación divina que traía esperanza a un pueblo que la necesitaba desesperadamente. A pesar de su maldad, el Señor permitió que su pueblo sintiera la culpa de sus acciones. Nabucodonosor entró y conquistó su tierra, dejando a su gente cautiva en la exótica y lejana Babilonia, abatidos y desolados. La visión del Valle de los Huesos Secos se centra en los hijos de Israel, pero también tiene profundas implicaciones para nuestras propias vidas. En Ezequiel 37:1-2 leemos: La mano de Jehová vino sobre mí y me sacó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Entonces me hizo pasar junto a ellos por todos lados, y he aquí que eran muy numerosos sobre la faz del valle, y de hecho estaban muy secos. El Señor se le apareció a Ezequiel en la forma de un valle lleno de huesos secos. Aunque no cambió su ubicación, le otorgó una visión interna vívida de su entorno. La sequedad de los huesos indicaba que habían estado allí durante un largo periodo, sugiriendo que el valle alguna vez estuvo habitado, pero ya no había vida. El Señor deseaba que la mente y el corazón de Ezequiel fueran profundamente impactados por la aparente desesperanza de la situación. Si no tenemos cuidado, nuestras vidas pueden descomponerse en un montón de huesos secos. Cuanto más ignoramos las enseñanzas familiares de la palabra de Dios, más probable es que nuestras relaciones se conviertan en esqueletos vacíos. Incluso algunos cristianos que una vez caminaron con el Señor se han convertido en un montón de huesos, viviendo de lo que fueron en lugar de lo que deberían haber sido. En Efesios 6:1-4 se nos recuerda: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En Ezequiel 37:3 el Señor le pregunta: Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y Ezequiel responde: Oh Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel reconoce que solo el Señor tiene la respuesta. Ante la imposibilidad de la situación, nos invita a reflexionar sobre los tiempos venideros. Si deseamos ver un avivamiento, será responsabilidad del Señor llevarlo a cabo, tal como lo hizo en el tiempo de Ezequiel. Dios es capaz de realizar lo impensable. En Lucas 18:27 se nos recuerda: las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. En Ezequiel 37:4-8 el Señor le dice: Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: a estos huesos haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros, y pondré carne sobre vosotros, os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Así que Ezequiel profetiza como se le ordenó. Y mientras lo hacía, un ruido resonó, y los huesos se juntaron, hueso con hueso. Al mirar, los tendones y la carne comenzaron a cubrirlos, pero aún no había espíritu en ellos. Posteriormente, Ezequiel recibió instrucciones del Señor para predicar a los huesos que ya habían muerto. Dios le estaba revelando una verdad crucial. La proclamación de la palabra de Dios lleva consigo un poder transformador. Hay vida en la Biblia, que ofrece esperanza y fe a quienes la reciben.
Ezequiel fue testigo de un milagro, mientras los huesos se unían, y los músculos y la carne crecían sobre ellos, cubriendo sus cuerpos de piel. Sin embargo, seguían siendo solo un grupo de cadáveres en movimiento. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. También me dijo, profetiza al aliento, profetiza, hijo de hombre, y di al aliento. Así dice el Señor Dios. Ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre esta tierra para que vivan. Algunas personas creen que la obra de Dios se logra a través de la organización, lo cual es algo que no debe subestimarse, porque incluso nuestros propios cuerpos están organizados. Una iglesia puede tener sus asuntos en orden, pero si no tiene aliento en ella, la iglesia no es más que un cuerpo sin vida. Ezequiel fue instruido por Dios a predicar al aliento. La palabra vientos se deriva de la palabra hebrea ruach, que puede significar aliento, viento o espíritu. Ezequiel estaba en el proceso de descubrir que todo lo que las personas logran es en vano a menos que el Espíritu Santo esté allí. La presencia del aliento divino de vida. Nuestra existencia es tan necesaria como lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando él o ella nace de nuevo. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel fue testigo de una tremenda demostración de vitalidad cuando el ejército se puso de pie. Génesis capítulo 2 versículo 7. Y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Juan capítulo 3 versículos 5-8. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. No te maravilles de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Ezequiel capítulo 37 versículo 10. Entonces profeticé como me mandó, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel capítulo 37 versículos 11-13. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza está perdida, y nosotros mismos estamos cortados. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios. He aquí, pueblo mío, yo abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Entonces sabréis que yo soy el Señor, cuando haya abierto vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haya sacado de vuestras sepulturas. La visión fue hecha clara, y Dios iluminó su significado edificante. Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les había prometido que experimentarían un avivamiento nacional. Habían sido acorralados y esparcidos por el área. Los humanos pensaron que las cosas no tenían esperanza, pero subestimaron el poder de Dios. Israel no solo será revivido, sino también llevado de regreso a su antigua gloria. Dios prometió restaurarlos a su patria. Ezequiel capítulo 37 versículo 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor Dios. Terminó la visión para él, ya que Ezequiel no le respondía, y luego le dijo lo que significaba cómo iba a resucitar los huesos descoyuntados de Israel, que habían perdido toda vitalidad. La palabra y el Espíritu serían los medios por los cuales se lograría esta meta. Se le reveló a Ezequiel que debía profetizar acerca de estos huesos, y se le instruyó que les dijera, «Huesos secos, escuchen la palabra del Señor». Luego, cuando Ezequiel obedeció, Dios permitió que los huesos comenzaran a repararse, mientras que los tendones, la carne y la piel les dieron su forma original nuevamente. Pero la palabra tuvo que ser seguida por la impartición del Espíritu, para que estos cuerpos recibieran aliento y cobraran vida, lo cual es un ejemplo clásico de avivamiento. La revitalización espiritual de la Iglesia de Dios en la época moderna se produce a través de la palabra en el Espíritu. Cuando falta cualquiera de estos elementos, el pueblo de Dios no puede tener una experiencia significativa de la presencia de Dios entre ellos. 2 Corintios capítulo 3 versículos 17 y 18. Ahora bien, el Señor es ese Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor,
hay libertad. Pero nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, conforme a la palabra de Dios. Nuestras transgresiones y pecados antes nos habían dejado sin vida, como un montón de huesos secos. Por otro lado, Dios nos transmitió un mensaje de esperanza. Cuando reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos vivificó o nos devolvió a la vida. Ha llegado el momento de que compartamos esta palabra de esperanza con aquellos que, a causa de sus pecados y transgresiones, están todavía espiritualmente inertes. Si compartimos el mensaje y recordamos que dependemos del Espíritu Santo para obtener fortaleza y guía, podríamos ser testigos de un avivamiento en una tumba. Efesios capítulo 2, versículo 1. Por gracia, por medio de la fe, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios manifiesta su amor hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si esta historia te sorprendió, no te puedes perder lo que viene. Haz clic en el siguiente video donde exploramos más relatos impactantes de la Biblia. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo viaje al